mi bienestar no puede ser a costa del malestar de otra persona. En la medida que yo pueda buscar hacia adentro mi paz y mi dicha individual, puedo ser mejor persona hacia el otro. Entonces sí, es un proceso individual, pero que tiene una relación y una dependencia con el convivir. Y la política, en teoría, busca esa resolución de conflictos, busca solucionar problemas, pero busca solucionarlos de afuera hacia adentro, mientras que la espiritualidad busca solucionarlos de adentro hacia afuera. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Más Rico a los 30 y pico, su servidor Daniel Menjar, agradecidísimo de que me acompañen nuevamente en otro episodio. Miren, yo vengo en una racha, no sé si escucharon en el capítulo anterior, hablé de religión y por supuesto que ese es un tema tenso, es un tema vetado, que en muchísimas mesas se dice, aunque no se habla de religión. Pues bueno, vengo en una racha y como la religión es una forma de identidad y también la política es una forma de identidad, no se podían quedar atrás en conversación otros temas interesantes. Se habla de religión, se habla de sexo, se habla de género, se habla de política, se habla de todo, siempre y cuando se vincule a esas estructuras conceptuales, ideológicas, esas estructuras de identidad con las cuales conectamos y a las cuales nos aferramos y a veces nos hacen sufrir a cuestas de nuestro bienestar. Y precisamente por eso lo traigo a colación el día de hoy. El nombre de este capítulo lo he denominado Bienestar para convivir, el vínculo entre la espiritualidad y la política. Nuevamente, si no me han escuchado antes, quiero repetir que espiritualidad no es religión. Muchas veces le preguntas a una persona, bueno, ¿cuál es tu práctica religiosa? ¿Qué digo? ¿Cuál es tu práctica espiritual? Y la persona siempre te dice, bueno, yo soy católico, bueno, yo soy judío, bueno, y no es esta la pregunta fundamental cuando se trata de descubrir qué hace una persona para conectar con ese aspecto, digamos, más indivisible, más invisible, más inmaterial, que busca el bienestar, ¿no? Oprah, en estos días estuve escuchando a Oprah Winfrey en una entrevista que hizo a Stanford y ella aclara esto, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas que haces para estar bien contigo mismo? A eso nos referimos con espiritual, no a la religión, que más bien está vinculada a todas estas jerarquías, instituciones que tienen una educación más dogmática en cuanto a cómo se puede ejercer una cierta práctica de fe y que también tiene un componente supremamente vinculado al poder, vinculado al control social, vinculado a lo político, ¿no? Entonces, quiero marcar quizás constantemente esta distinción de qué es lo que busca esa palabra espiritual, ¿no? Y está definitivamente conectado lo espiritual con el bienestar, con cómo estar bien contigo mismo, bienestar, cómo tener esta sensación de amor auténtico hacia nuestra propia experiencia de vida y hacia la vida en general y hacia el prójimo, cómo tener esa sensación de paz, esa sensación de placer en muchos sentidos, de conexión con una energía que trasciende quizás las limitaciones de lo material, que trasciende ese constante sufrimiento que a veces experimentamos a causa de distintas gripecitas mentales, ya sea de ansiedad, ya sea de depresión, ya sea de rabia, ya sea de ira, ya sea de exceso de ego, ¿no? Entonces, lo espiritual conecta con el bienestar porque busca a través de lo místico trascender eso. Y por supuesto que es una experiencia absolutamente individual. Para acceder a esta conexión invisible con aquello que es inmaterial, para acceder a esta energía, solo lo podemos
experimentar nosotros mismos de una forma individual. Podemos ser guiados, inducidos, convencidos de entrar a alguna práctica y de hacer la prueba, pero al final los que decidimos si esa prueba funciona o no en nosotros, si esa práctica tiene el efecto de bienestar que estamos buscando, somos nosotros mismos. Por tanto, es totalmente un proceso interior del individuo, ¿no? Ahora bien, la prueba de fuego de ese proceso de desarrollo, esas prácticas que nos llevan al bienestar, digamos, como decimos en Venezuela, el examen, la prueba de lapso de ese auténtico bienestar es nuestra capacidad de convivir, ¿no? Por supuesto, convivir se refiere a la capacidad de relacionarnos con otras personas. Y yo tengo una experiencia muy particular en este sentido, porque cuando yo comencé a meditar, comencé a hacer profundas meditaciones, comencé a cambiar mi alimentación, a buscar una forma de alimentación que me inflamara menos, que me alterara menos. Dejé el café, dejé el ajo, dejé la cebolla y para unos, bueno, alguien dirá, se convirtió en vampiro. Pero no, dejé todo aquello que fuera un excitante o que tuviera la posibilidad de sobreexcitar mi sistema nervioso para buscar como esa conexión, esa paz con esa energía, ¿no? También comencé a hacer yoga, comencé a enfocarme en lo que estaba sintiendo fundamentalmente a mi interior, y esa experiencia durante la pandemia donde todos estábamos recluidos y solos fue para mí paradójicamente muy rica, muy buena, de mucho bienestar. Me sentía mejor que nunca. En el resto de mi vida, por mucho tiempo, siempre me sentía que cada lapso de 3 meses, de 6 meses, había en mí como una especie de desánimo, como una decaída, ¿no? Como una competencia conmigo mismo y con los demás, como una constante inseguridad, una constante pensadera. Y en la medida que yo busqué ese silencio, esa paz interior, interna, podía sentirme mejor en mis actividades diarias, podía sentirme más fresco, podía sentirme más animado de vivir, y eso me estaba gustando, ¿no? Y en la medida que yo sentía esa experiencia individualmente, sí, guiado por libros, autores, videos, etcétera, pero yo los iba cambiando, iba haciendo distintas pruebas, iba reflexionando, iba leyendo sobre distintos temas, iba buscando dentro de mí qué conectaba. Y en la medida con que me sentía más conectado con ese estado de paz y de bienestar, por supuesto, empezaba a sentir más dicha y empezaba a decir, wow, esto es fantástico. Pero algo que le faltaba a esa experiencia, que duró más o menos, no sé, de 9 meses a un año, era, por supuesto, salir a la calle a convivir con alguien más. Fíjese que es convivir, el proceso de vivir en paz con el otro. Y por supuesto que en nuestra experiencia de vida, en este plano, en este planeta, en esto que llamamos realidad, vivimos en sociedad, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos colegas profesionales, tenemos un país que nos alberga, un estado, una municipalidad quizás, y estamos totalmente conectados de cierta forma, somos interdependientes del otro en el aspecto material de nuestra existencia aquí en la tierra, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de relacionarnos con el otro, de convivir con el otro, pero más bien de ya a un nivel mayor de organizar esa relación con las otras personas a un nivel más colectivo y sin que haya conflicto, pues en teoría esa es la labor de la política, ¿no? Buscar esos pactos de convivencia organizada y pacífica entre personas de un mismo grupo o entre las personas en su totalidad. Sin embargo, existe hoy en día yo siento que existe una gran cantidad de personas que odian totalmente la política porque con razón la ven como esta palabra vetada que involucra un gran sentido de toxicidad, de enfrentamiento, de sentirse además defraudado si tú en algún momento confías en algún planteamiento político
y te ves desesperanzado, te ves que nada allí funciona y solo funciona para generar peleas y violencia y discordia, incluso entre familiares y amigos, ¿no? Y está también el que si sigue una corriente política y en vez de odiar a la política, odia por política. Porque, como les decía hace unos momentos, y es aquí donde este punto sobre la política es relevante, cómo lo es la religión, cómo lo es todo tipo de etiquetas a las cuales nos aferramos para encontrar cierto sentido de pertenencia, cierto sentido de identidad, cierto sentido de certeza. Pero ese sentido de identidad y de certeza lamentablemente viene en contraste a la existencia del otro, viene en contraste y en conflicto a las ideas del otro y viene de nuevo a buscar tener convicciones sobre conceptos rígidos que contrastan con algún otro concepto que maneja otra persona, ¿no? Y aquí tuvimos también, aparte del capítulo de la religión, tuvimos ese maravilloso capítulo que los invito a escuchar que habla sobre el lenguaje como esa herramienta que nos permite vincularnos a los seres humanos, no solo sobre conceptos, etiquetas e ideas, sino ya más elaboradamente con la utilización de la narrativa o del relato, de esa historieta que vincula a la tribu y que comienza de tribu en tribu hasta un punto donde ya esa tribu de tribus se forma en país, se forma en nación, se forma en culturas vastas. Y de esa conexión sobre esa historia, de ese arraigo sobre esa historia común, sobre ese relato común, que empieza a definirnos como una especie de identidad madre, una identidad egoica madre. Sí, yo me llamo Daniel, sí, yo soy miembro de tal familia a través de este apellido, sí, yo tengo cierta identidad y cierto comportamiento, pero está coordinado, está alineado con un arraigo cultural, un sentido hasta cierto punto de pertenencia nacional. Y en la humanidad, por supuesto, a causa de qué tan arraigado y qué tan incapaces hemos sido de convivir con otras tribus o quizás por un tema de supervivencia, existieron, bueno, por prácticamente todos los tiempos las guerras entre esos países. Hoy es más común una especie de guerra cultural entre países y dentro de esas mismas naciones, ¿no? Una postura sobre otros temas que, por supuesto, ya ahí comienzan a conectar sobre otras formas de identidad que hemos hablado, la discusión sobre el tema de género, la discusión sobre el tema de la sexualidad, y ahí es donde todos estos temas del ego comienzan a emerger como un motivo de conflicto porque las personas se identifican tanto que no solo lo sufren a lo interno, sino que por supuesto van allá afuera e intentan competir por quién tiene la razón, ¿no? Y quién puede controlar la narrativa. Por supuesto, en esta época existe ese megáfono de las redes sociales que no solamente funciona como megáfono, sino además funciona como una especie de burbuja. Ya tu burbuja no es tu país necesariamente, sino tu burbuja la produce ese algoritmo de las redes sociales que te permite no solo tener una idea, sino que lo que consumes en redes sociales prácticamente siempre está reforzando tu forma de creer, de tu sistema de creencias y está generando una convicción incluso más arraigada y por supuesto existe allí una efectividad del odio hacia el otro, hacia la idea del otro como mecanismo de adicción para que las personas se mantengan siempre vinculados a estos círculos sociales en redes, ¿no? Y que está generando nuevas formas de conflicto entre seres humanos.
de la política tan mal trillada y que ha hecho en gran medida es vista como causante de un círculo vicioso de violencia. Los que somos venezolanos o incluso latinoamericanos hemos podido escuchar el caso de ese país tan hermoso que yace al norte de Sudamérica, que es Venezuela, ¿no? Y yo tuve la oportunidad hace un par de años de estar ahí y de escribir sobre precisamente este vínculo entre la espiritualidad y la política como forma de identidad egoica, y lo hice en una plaza icónica del país, de la capital de Venezuela, en Caracas, que se llama la Plaza Altamira. Y yo estaba ahí en épocas dicembrinas y observaba maravillado cómo las personas disfrutaban de la plaza, del contacto con amigos, con familiares al caer de la tarde, cómo unos comían palomitas, otros tenían una conversación, los niños corrían por un helado del heladero, sonaba una música navideña, había unas luces preciosas con unos árboles. Y yo pensaba, wow, yo no había ido al país por unos 10 años, y lo que yo recuerdo de esa plaza icónica, y para muchas personas que hace años se fueron del país, recuerdan esa plaza como un centro de conflicto y de violencia política, porque ahí trataba de expresarse una facción del país que se oponía al régimen de gobierno, y por supuesto que era una zona donde había confrontación con sectores que, digamos, tenían una creencia política distinta. Y, y hubieron momentos terribles ahí. Un famoso pistolero fue y asesinó a no sé cuántas personas en esa plaza. Luego unas personas quizás afiliadas al régimen de gobierno allá también se acercaron y causaron algunas muertes. Y era un lugar donde se expresaba un sector político, pero que las personas que salieron y que quizás como yo estuvieron en esa plaza en esos momentos, vieron momentos de mucho terror, de mucha violencia, de mucha tensión política. Y lamentablemente, en vez de ser un factor de convivencia, la política está muy alejada a veces al bienestar, y creo que en parte por eso yo decidí o he decidido mantenerme un poco al margen de ella, ¿no? Aunque siempre estoy medio pendiente, pero no me involucro demasiado, porque es cierto que hay una gran toxicidad, pero cuando uno observa desde afuera, uno se da cuenta de que, y yo teniendo en ese momento, estaba muy cercano a una experiencia espiritual que me permitía como ver la situación con otros ojos. Pude por primera vez no odiar a las personas que yo pensaba que habían causado, que causaron todo ese drama en Venezuela en las últimas 2 décadas, y pude entender que ese proceso era resultado de otros procesos de confrontación política de décadas anteriores, que culminaron con este proceso donde llegaron al poder unas personas que venían a vengarse de lo que les habían hecho. Y los venezolanos quedamos y todavía estamos en la gran mayoría, muy, muy tensos, ¿no? Muy nostálgicos acerca de todo lo que hemos sufrido en ese proceso de confrontación entre estas dos facciones. Y hay muchas personas que todavía desean seguir ese círculo, por eso lo explicaba, porque continuar ese círculo, porque ahora en esta sede de venganza o de justicia, entre comillas, queremos ir a hacer pagar a los que supuestamente venían a hacer pagar a otros. Entonces, ¿dónde puede terminar un proceso como este? Y por supuesto es muy complicado, porque definitivamente la justicia hace falta, y también hace falta un proceso de reconciliación. Entonces, a veces esas dos palabras son difíciles de conectar, ¿no? ¿Cómo superamos este momento histórico combinando la justicia sin venganza y la reconciliación? Pero lo relevante es
toda la disonancia, todo el estrés, todo el dolor que ese proceso causó. Y hoy en día vemos estos conflictos en Ucrania, en tantos lugares donde hay muchísima pobreza, donde hay conflicto social y donde la política no logra ser un conductor para esa conversación entre seres humanos, ¿no? Y donde yo creo que la espiritualidad tiene una labor fundamental es en hacer ese trabajo individual para ir de persona en persona sanando corazones, ¿no? Buscando que esa paz comience por mí mismo y retirándome de esa identidad que me conecta con esa historia, ese rencor pasado, si ese fuera el caso, y que también me desvincula de mi narrativa, que a veces me lleva a un lugar de muchísima miseria personal y que no me permite enfocarme en ayudar al otro. Ese creo que es la función de la espiritualidad en este sentido. Y es un proceso que va persona a persona y que en la medida que lo vayamos sintiendo podemos ser una luz, una guía para que otras personas también lo experimenten. Nuevamente, mi bienestar no puede ser a costa del malestar de otra persona. Y ahí es donde creo que se conecta esto que básicamente convivir y el bienestar individual tiene un lazo, digamos, de circular, de causa y efecto. En la medida que yo pueda buscar hacia adentro mi paz y mi dicha individual, puedo ser mejor persona hacia el otro, puedo ser conductor de bienestar hacia el otro, puedo ser luz del otro, que genere un ciclo de luz hacia más y más personas y que sea ejemplo hacia otras personas a también mirar hacia adentro y encontrarse y hacer las paces con ellos mismos de forma individual, ¿no? Entonces sí, es un proceso individual de bienestar, pero que tiene una relación y una dependencia con el convivir. Y la política, en teoría, busca esa resolución de conflictos, busca solucionar problemas, pero busca solucionarlos de afuera hacia adentro, mientras que la espiritualidad busca solucionarlos de adentro hacia afuera. La falta de conexión con nuestro verdadero ser y la hiperconexión con este ser falso que llamamos yo, que amalgama todas esas formas de identidad y esas etiquetas que a través de este podcast hemos ido conversando, como las etiquetas de nombre, de familia, de religión, de sexo, de credo, de género, tantas que se amalgaman ahí, de profesión, que generan como esta figura tensa y esta constante conversación mental sobre lo que debería estar haciendo para validar esa identidad en específico, pero otro aspecto de mi identidad egoica lo contradice y eso genera gran conflicto interno. Y en la medida que yo me sienta ansioso, que yo me sienta deprimido, que yo me sienta sumergido en mi propia conversación mental, de la cual quiero distraerme o con la cual me siento obstinado o deprimido o iracundo, pues eso tiene una consecuencia a nivel social porque el que no está en paz consigo mismo, muy poco puede estar en paz con otra persona. Y de ahí salen todos los vicios que generan conflicto entre las personas y que generan conflicto entre las sociedades. Entonces, es un conflicto macro que puede ser solventado en gran medida con una visión de adentro para afuera, como diría Camilo. Camilo, el cantante, tiene esta canción que se llama Dapa, de adentro para afuera, y a mí me encanta esa canción. Pero bueno, ese es un punto aparte. Y por supuesto que
la falta de bienestar individual, la falta de una práctica espiritual que nos haga conectar con un bienestar sostenible y duradero, tiene implicaciones sociales muy visibles. Un ejemplo de ello es la gran crisis de salud mental, ¿no? Que involucra a personas adictas a distintas drogas, personas a nivel ya casi epidémico dependientes de antidepresivos, y eso a la vez ha tenido unos efectos secundarios que todavía no han sido medidos, pero que están asociados con otros problemas bien serios a nivel social. Por supuesto, ya les hablaba de estas guerras, no solo guerras entre países que todavía están ocurriendo en menor medida, pero siguen ocurriendo, sino también esta confrontación casi que sádica, casi que adictiva, por un conflicto cultural, por falta de otra palabra, que parece hasta ridículo. Yo digo, a ver, las discusiones son sobre temas que uno jamás pensó que se iban a discutir, y mucho menos que iban a ser bandera política para mover a una cantidad de gente a las urnas, ¿no? Cuando todavía existe crisis de una importancia quizás más existencial para la humanidad, como por ejemplo la crisis ambiental, las mismas guerras que todavía existen, la gran pobreza en algunos países del sur, de África, etcétera, ¿no? Del sur en general, de África como continente, por mencionar algunos. Son tantos los problemas por solucionar, y tú ves estas crisis porque si yo quiero esta etiqueta o si el otro quiere aquella etiqueta, y los que no quieren que tengan la etiqueta, y uno dice, bueno, pero qué ridiculez. Busquémonos una vida. Y de verdad no quiero hacer de esto una conversación demasiado seria, porque de este aspecto de conflicto innecesario lo que hay es que burlarse un poco, ¿no? Y relajar esa adicción a tener una postura ante todo, lo que ni siquiera hemos vivido personalmente a lo mejor, ¿no? No voy a entrar en demasiado detalle porque caigo en el círculo vicioso de la polémica, pero hay mucho conflicto por etiquetas, por el que quiere ser de una forma y el otro no lo deja. Es como una cosa viciosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos ofrece la espiritualidad? Bueno, fundamentalmente nos ofrece relajar ese sistema de convicciones rígidas que nos identifican casi que de vida o muerte, ¿no? Que están tan conectadas con ese ego, con ese yo, y de sentirnos conectados con otras cosas o con la totalidad de las cosas. Mi experiencia personal en mi proceso de búsqueda espiritual interna, de buscar el silencio, de meditar, de usar el yoga, de usar quizás tener cierta devoción, cierto proceso de fe también. Hay personas que utilizan, que rezan, que utilizan prácticas de gratitud. Todas estas son prácticas de bienestar y no todas las tengo que definir acá, pero esa búsqueda que no debe terminar, pero en algún punto que a mí me llevó a un momento de despertar. Y fíjate que digo un momento porque, volviendo a este capítulo, esta entrevista que escuché de Oprah, y me disculpan que se oye un sonido de un teléfono, ella también hablaba de mantenerse despierto. Cuando uno tiene un despertar espiritual, ese proceso puede tomar tener un tiempo en tu vida, pero en la medida que caigas en los mismos círculos de, digamos, de identidad, de relaciones sin límites con familiares o amigos, de procesos de identificación sobre tu profesión, en la medida que no trabajemos para relajar la narrativa mental, volvemos a dormirnos en esta ficción, ¿no?, de mundo, que es toda una conceptualización exagerada,
donde se nos olvidó de dónde realmente venimos. Y ese es el proceso de despertar. Es conectar con el origen de todas las cosas, es conectar con el origen de la vida misma, con la fuente de la creación, con algo que es un ser superior, que algunas personas llaman Dios, pero que no es una persona, sino que es una energía que nos vincula a todos y que vincula todo. Y en la medida que uno se pueda vincular con todo, imagínate tú qué bonito, si yo cierro los ojos, si yo busco ese silencio, lo hago como una práctica, sin buscar nada, solo buscar el silencio. Y eventualmente se va relajando en mí esa necesidad de constantemente tener una conversación acerca de lo que pudiera haber sido, acerca de qué será lo que va a pasar mañana, sino que estoy conectado con este momento, con este presente. Si me desvinculo con toda esa ansiedad y con toda esa depresión, si me encuentro en paz conmigo mismo, ¿cómo puedo ser con la otra persona? Podemos convivir mejor, ¿verdad? Y en la medida que yo tenga esa sensación de bienestar, voy a querer seguir en esa práctica. Y en la medida que siga en la práctica, eventualmente hay un punto donde conectamos con algo muy especial que es muy difícil de explicar, pero que nos hace sentirnos vinculados con la totalidad de las cosas. Es algo, yo la primera vez que experimenté esto fue como a los 22 años y fue casi como un accidente, pero una de las principales consecuencias de ese, entre comillas, accidente fue que yo sentía que podía amar a todas las personas, comprender, empatizar a todas las personas, incluso aquellas personas que yo decía, bueno, no me gustan, no me caen bien, son malvados, son fastidiosos, son lo que sea. Comencé a través de entender su historia, de empatizar, sentía un amor natural por las personas que a veces me llevaba a las lágrimas de compasión por las historias, por cuánto podemos sufrir en una experiencia humana, eh, digamos, de dificultad, ¿no? Es difícil no saber lo que somos de una manera esencial, estar desconectados de nosotros mismos y tener tantas vivencias que tratan de enseñarnos sobre la vida, pero que terminan convirtiéndonos en seres a veces miserables, que sufrimos muchísimas cosas y que resistimos todo ese proceso de sufrimiento. Y cuando tú puedes empatizar y conectar con la historia del otro, wow, te sientes que eres como la misma cosa. Empatizar es conectar con el otro ser humano y verte en sus zapatos. Y en la medida que nos vemos en los zapatos de la otra persona, no es algo que tú tengas que decir, bueno, tengo que amar al prójimo, sino que lo amas y ya. Entonces esa energía que nos conecta con todas las cosas nos dice, bueno, no hay separación entre tú y yo. Somos parte de la misma cosa. Tú estás experimentando tu conciencia a través de quizás un proceso histórico de causas y efectos que en algunas prácticas se les llama karma, donde hay una acción, hay una consecuencia, y puede que no haya sido tuya, sino una generación pasada, y luego tú replicaste ese modelo hasta cierto punto, y esa conciencia que es universal se manifiesta a través de ti, a través de tu historia. Y entonces tú tienes una personalidad distinta y una historia de vida distinta y puedes haber tomado decisiones que afectaron a otras personas, pero cuando yo empatizo con las causas que te llevaron a ser como eres, bien o mal, todos tenemos ambas, un poquito de ambas, el juicio se desvanece y lo que queda es como una sensación de conexión con las otras personas. Y es ahí donde las etiquetas políticas, yo hoy voy a hablarle de algunas de ellas que no necesariamente todas las personas las conocen, ¿no? Pero muchos, estoy seguro que muchos hemos escuchado hablar de, por ejemplo, el liberalismo, como esa práctica de la libertad individual, de la libertad de expresión del otro, como una bandera ideológica para promover la libertad entre seres humanos y que el gobierno esté al servicio de los ciudadanos y no sea el que oprima a los ciudadanos, ¿no? Pero más que buscar ese proceso de libertad desde afuera, cuando hay un proceso desde adentro, lo que encontramos es la libertad auténtica, que es la que está en nuestra mente, en nuestro ser. ¿Liberarnos de qué?
liberarnos de nuestro ego, de nuestra gran confusión de pensar que somos toda esta amalgama de identidades estructuradas por la herramienta del lenguaje, cuando podemos decir, wow, no soy esto, sino que soy uno con todo, uno con el todo, uno con todas las cosas, soy parte de Dios. Digamos que ahí no hay proceso de restricción externa que pueda limitar mi capacidad de experiencia. Y si de cierta forma sí puede haberlo, porque bueno, hay tiranías opresoras que meten a la gente presa. Muchas de esas personas que han estado presas hablan incluso de este proceso de liberación espiritual. Y este proceso de liberación espiritual en las mazmorras, donde son prisioneros de estos regímenes políticos, son los que los mantienen vivos. Y siempre salen de esas cárceles diciendo, lo que me mantuvo vivo y lo principal es la libertad de nuestras mentes. Pero yo creo que es más allá, es la libertad espiritual de sabernos verdaderamente parte de todo. Y liberarnos de la camisa de fuerza que representa nuestra narrativa mental, nuestra narrativa interna. Y de nuevo, eso que llamamos ego, ¿no? Hay otra etiqueta que también con la cual se afilian muchas personas y la buscan, ¿no? Que es el conservadurismo. Y no es eso lo que debemos buscar. Valoremos lo que nos ha enseñado la historia, sí, para no caer en patrones cíclicos, sino buscar experiencias verdaderamente innovadoras. Pero nunca nos dejemos llevar por ese cinismo de que más nada puede funcionar, por ese pesimismo, por el conformismo que a veces está inducido por el miedo a no repetir algo. Y entonces eso nos paraliza, nos entristece. Cuando nos aferramos tanto al pasado, nos deprimimos. Y nos deprimimos individualmente y nos deprimimos colectivamente. Entonces, más que buscar aferrarnos a mantenernos de una forma constante, aferrados a una historia de lo que el pasado nos enseña, podemos utilizar lo que el pasado nos enseña para empezar a explorar nuevas experiencias, ¿no? Con esa sabiduría del pasado, pero sin aferrarnos, ¿no? Entonces lo que debemos buscar es eso, es valorar la historia y utilizarla más bien como una herramienta de explorar nuevos caminos sin volver a pisar las mismas minas. No apostemos al republicanismo, por ejemplo, que busca a nivel político la mesura, el balance de poder, cosas que son muy, muy importantes, pero que a veces como bandera se vuelven como una banderita política que no significa gran cosa, que no llega a significar gran cosa, porque puede haber un sistema republicano, entre comillas, que no respete el balance de poder, que no respete la mesura, que no respete a la minoría. Entonces, ¿cómo lo contrarrestamos? En una forma más auténtica. ¿Dónde retomamos nuestro propio poder? En la mesura propia, en el balance propio, en el autoconocimiento, en el respeto a las leyes naturales que gobiernan la vida en este plano. No busquemos tanto la democracia, sino que de adentro para afuera démonos cuenta de que somos todos aguas de la misma fuente, de que una gota en el océano es indivisible, es inobservable. Y a veces pensamos, uy, soy una gota, mira, tengo esta formita de gota, me llamo yo. Pero somos parte de un océano y no nos damos cuenta. Y ese océano es una gran fuente de posibilidades, una gran fuente energética, una gran fuente creadora. Y cuando nos damos cuenta de esa existencia base, de esa existencia fundamental, podemos sentirnos maravillados, involucrados. Podemos querer sentirnos involucrados y querer participar de la experiencia de este plano que nos hace ver las cosas con diversidad, con distintas facetas y distintos colores, y verlo más como un milagro. Entonces ahí
fascinados por nuestra experiencia espiritual que primero nos une con la totalidad de las cosas, luego cuando nos observamos en la ficción donde estamos supuestamente separados, pero sabemos que fundamentalmente estamos unidos, podemos maravillarnos de la diversidad de la separación y no verla como una competencia de contrastes, a ver quién tiene la mejor versión o el mejor color, sino disfrutar de la distinción, de las matices de este universo como un gran milagro. No apostemos, aquí sí me voy a poner más polémico, tanto al socialismo o al capitalismo, sino que más bien dejemos fluir esa naturaleza de nuestra esencia. Cuando conectamos con ella, cuando conectamos con esa unión, podemos ser también creadores. De ahí viene nuestra creatividad, que es transformadora, que es innovadora, que es curiosa, que es arriesgada, que busca nuevas fronteras, pero donde también por sabernos uno con todos, genera una gran solidaridad, una gran empatía, un amor genuino por el prójimo y por toda la existencia. Yo siento que estos son los verdaderos pilares que nos ofrece el autoconocimiento, el despertar espiritual, la búsqueda de bienestar, como un propósito en sí mismo, pero también como una fuente de convivencia armónica entre los seres humanos. No busquemos tanto banderas afuera, sino que encontrémonos con nuestro verdadero ser. Eso es lo importante. Namaste.